Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast que todavía no tiene ningún nombre, así que me perdonen esa parte. Mi nombre es Giselle y me pueden encontrar en Instagram como Caórdica Magia. Antes de arrancar, pido mil disculpas por el ruido que pueda llegar a ver en este primer capítulo. Estoy grabando sin micrófono y con el aire prendido porque hace muchísimo calor, pero también el primero es medio de prueba, así que nada, espero que fluya de la mejor manera posible y que se me esté escuchando bien. Básicamente no tengo una introducción sobre de qué se va a tratar este podcast, más que hablar muchísimo sobre un montón de temas que nos interesan a todos, sobre el proceso del despertar espiritual, vidas pasadas, el proceso de habitarnos, la muerte, la vida. También quiero hablar mucho de temas polémicos como drogas medicinales, sobre energía. Quiero que sea un podcast que me represente mucho a mí, a las cosas que me gustan y sobre todo que sea un espacio de encuentro donde puedas irte reflexionando sobre un montón de cosas y sobre todo que te vayas con herramientas para poder gestionar si te sentís identificado con algo de lo que estoy diciendo. Así que bueno, sin dar más vueltas, el día de hoy vamos a hablar de la noche oscura del alma. Básicamente sobre qué es y cómo gestionarla, porque es una noche que atravesamos todos los seres humanos en el mundo al menos una vez en la vida. Hay gente que cree que hay más de una noche oscura, pero en mi opinión solo hay una. Así que bueno, empecemos. La noche oscura del alma, yo diría que es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona. La energía que hay en la noche del alma es realmente muy poderosa. Su presencia es tanta que sentís como su energía te invade y la sentís en cada parte de tu cuerpo, literalmente. Yo la describiría como la noche donde te sentás a comer y la comida tiene gusto a última cena. Fuerte, pero así es como se siente. Y si pasaste por la noche oscura del alma, estoy segura que lo vas a sentir de esa manera. Y después de esa última cena, llega la parte del juicio final. En esa etapa del juicio final, el juez no es Dios, nadie viene a juzgar a nuestra alma, sino que el juez somos nosotros mismos. Nosotros somos el juez y Dios es el que es juzgado. Y por Dios me refiero a universo, a la vida, a quien vos creas y tengas como ser superior. En ese interrogatorio es cuando nacen desde lo más profundo de nosotros preguntas en forma de reclamo, ¿no? Como ¿cuál es el sentido de estar vivo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué todo me pasa a mí y por qué no puedo ser feliz? Porque en la noche oscura del alma, la vida pareciera ser la culpable de todo y nosotros le exigimos piedad y respuestas en esa noche de tanta oscuridad. Y es muy curioso porque el universo o a quien nosotros le estemos hablando realmente sí nos quiere contestar todas nuestras preguntas en esa noche. Nos quiere contestar y realmente lo hace. Incluso diría que este es el momento donde mayor conexión tenemos con la vida, como si tuviésemos un teléfono directo con Dios. El universo está disponible en su totalidad, escuchándonos, solo que nuestra sordera espiritual no nos deja escuchar ese mensaje. El concepto de sordera espiritual es algo que aprendí yendo a misa. Yo no soy católica, pero considero que me nutro muchísimo aprendiendo de otras religiones. Y ahí explicaron que la sordera espiritual es nuestro ego manifestándose y es nuestra parte contaminada y enferma de humanidad. Es lo que corrompe nuestra verdadera esencia como seres de luz. Esta sordera espiritual nos impide conectar con la fuente divina, haciendo que la noche oscura del alma sea un caos.
Y después de un sinfín de cuestionar tu montón de cosas en esa noche, desde el victimismo, esa noche finalmente uno despierta. Algo en nosotros despierta y nos hace entender que todo lo que necesitamos ya existe dentro de nosotros, que en nosotros realmente habitan todas esas respuestas y solo tenemos que volver a la raíz, al origen y a la luz para tener acceso a esas respuestas. Y volver a la luz es muy complejo en un mundo tan hostil como el que nosotros habitamos. Pero después de esa noche algo cambia para siempre dentro nuestro. Nos transformamos en alquimistas expertos en hacer luz en la oscuridad. Y ahí comienza el proceso de habitarnos, de volver al origen y conectar con nuestro propósito. Y ese para nada es un camino fácil. Pero cuando estás para algo y no sabes para qué, la vida te encamina sin que te des cuenta. Solo tenemos que tener la valentía de confiar en ese proceso. Pero también no es solo decir confía y ya va a llegar. También es ayudarlo a ese proceso, reconociendo nuestra responsabilidad en esta tarea, ya que es parte de nuestro trabajo evolutivo. Es lo que va a nutrir nuestra alma y nos va a impulsar a crecer. Obviamente, nadie encuentra el camino sin haberse perdido muchas veces en el intento. Sería demasiado fácil siempre encontrar el camino correcto, porque sería muy fácil llegar a la meta sin ningún tipo de piedra. Lo más valioso es cuando en ese camino te equivocas, porque ahí es cuando nuestra alma crece. Y lo importante también es hacerse cargo y preguntarse, ¿estoy haciendo algo para cambiar aquello que me disgusta? Y es muy importante preguntárselo en esta noche oscura del alma. Si la respuesta es sí, te juro que es increíble. Disfruto un montón de todo ese proceso, porque solo crece lo que está en movimiento. Y si la respuesta es un no, nunca vas a ser tan joven como hoy. Podés empezar con lo que tengas a mano y el proceso va a brindarte el resto. Y créeme que yo lo he comprobado con mi propia experiencia. Lo importante, en resumen, es que la noche del alma ya pasó. Y despertamos. Y para quien logró despertar, volver a dormir es traición. Bueno, después de toda esa reflexión súper profunda, hice una pausa y me di cuenta que el podcast quedó muy cortito para lo que yo aspiraba. Entonces quiero reflexionar también sin guión, porque todo eso lo tenía escrito, porque para mí era súper importante ponerle una estructura. Pero ya hablando más tranquila y sin ningún tipo de guión, quería contar cuál había sido mi experiencia también con la noche oscura del alma, o cómo lo he transitado yo. Y también brindarte herramientas por ahí si ya la pasaste y quedaste traumado o traumada, o no lo estás pudiendo gestionar o la gente no entiende lo que le estás contando. Para mí la noche oscura del alma ocurrió en el año 2017 y también la definiría como el tocar fondo, ¿no? El hecho de decir, no puedo ir más profundo de lo que estoy, no hay nada más abajo, no me queda otra que subir o estancarme acá, que literalmente es el fondo. Me acuerdo que esa noche no me la voy a olvidar jamás, porque yo sabía que marcaba un antes y un después en mi vida. Ha sido un día donde la energía de esta noche oscura del alma la siento totalmente a partir de lo que yo llamo la última cena, que es el hecho de sentarte y decir, no sé qué hago vivo, no sé para qué existo, cuál es el fin de todo esto, de todo lo que me rodea, de mi propia existencia, cuál es el sentido. Y es un poco disociar también. Lo material queda muy chico y pasa a ser algo tan secundario lo que te rodea, porque la crisis es demasiado profunda. Y es chocarte cara a cara con eso, con el decir, ¿qué hago acá? ¿Cuál es el propósito?
Y me acuerdo que esa noche, si bien tenía comida, no pude comer. Yo en ese momento pesaba 49 kilos, producto de la depresión. Y me acuerdo que probé un bocado y literalmente sentí el gusto a la última cena. Y después es acostarte y enfrentarte a esa noche oscura. Y es un proceso y un viaje súper lindo, donde es complicado, pero en lo complicado también hay un cierto grado de evolución muy importante que no te lo da el bienestar. Y me acuerdo que esa noche puse música y fue entrar directo a la etapa del juicio final que te explicaba, que es el hecho de decir, hablar con Dios, que yo en ese momento ni siquiera le decía Dios, porque para mí no existía nada más allá, porque me di cuenta que no es que yo no creía en Dios, yo estaba muy enojada con Él y con el universo, con Krishna, con quien vos tomes como Dios. Yo estaba muy enojada con esa figura de autoridad. Y fue como cuestionarle, ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué he sido creada? No empatizo con el mundo, no me encuentro acá, no encuentro lo que me gusta, no sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que me pasa, que todo el día me siento triste, las cosas me duelen mucho. Y fue un cuestionamiento muy largo que duró hasta como las 7 de la mañana, donde me la pasé llorando, porque parte de la oscuridad también es llorar muchísimo y darte cuenta que la vida es eso y que seguramente vas a transitar por un montón de momentos así. Y en ese momento te juro que la vida quiere escucharte y te está escuchando, pero la sordera es tan grande, y el victimismo también, que eso es algo de lo que quiero hablar un montón, que es como que empezás a decir, todo me pasa a mí, siempre es lo mismo, ¿por qué a mí me tienen que pasar estas cosas si yo no le hago mal a nadie? Y es mucho desde el victimismo, desde el yo y yo. Todo me pasa a mí, la vida todo me hace. Y creo que es lo más bajo que puede hacer el ser humano, caer en el victimismo. Es lo más bajo y el peor daño que puede hacerse uno mismo también, ¿no? Entonces nada, también es conectar mucho con esa oscuridad, cuestionarle mucho a Dios o a esa fuerza superior y de alguna manera darte cuenta al final de la noche oscura de que realmente todo depende de vos. Que sí, hay una vida, hay una energía escuchándote, hay un todo que quiere ayudarte, pero vos sos la creación de ese todo te creó, sos una extensión de esa divinidad. Así que todos dentro nuestro también tenemos un poco de Dios, porque es lo que nos ha creado, todos tenemos algo de divino, de esa fuente universal que nos ha hecho nacer. Entonces, la vida quiere hacerte dar cuenta que en realidad todo lo que necesitas ya existe dentro tuyo y que todas las respuestas que estás pidiendo están dentro tuyo y tenés acceso. Solo hace falta cavar en la profundidad de todos esos miedos, de todos esos cuestionamientos, de todo lo que nos han impuesto y volver a la raíz, volver a la esencia, a lo que vos realmente sos, no a lo que la sociedad te dijo que vos tenés que ser. Lo que vos realmente sos. Ahí habitan cosas muy profundas. Habita todo lo que es lumínico, habita amor, habita fuerza, resistencia, coraje. Todo lo que vos necesitas está dentro tuyo. Has sido creada o creado por un creador. Entonces, ¿cómo no tener potencial creativo si has venido de una fuente tan creadora? Entonces todas las herramientas ya habitan dentro tuyo. Solo hace falta reconocerlas, encontrarlas también, encontrar lo que resuene con vos y usarlo. Y cuando tomas conciencia que la responsabilidad es tuya y no es de Dios o del universo o de la vida, en ese momento se abren los ojos y ahí uno despierta. Y es cuando la noche oscura del alma termina, porque te das cuenta que tu bienestar depende de vos y que realmente todo lo que vos necesitas ya habita dentro tuyo. Solo hace falta tomar conciencia, despertar
darte cuenta que sos tu mayor tesoro y que sos capaz de cualquier cosa, pero depende de vos, de nadie más que de vos. Así que ahí es cuando empieza el proceso de habitarnos y empieza el despertar espiritual, que es casualmente el siguiente podcast. Así que espero realmente que te haya gustado muchísimo este primer capítulo. Y me estaba olvidando, lo estaba por cerrar sin decir cuáles serían las herramientas para gestionar la noche oscura del alma. Y para mí la herramienta más importante es la paciencia. Es entender que pasó justo lo que tenía que pasar. No pasó absolutamente nada que no debía ocurrir. La noche oscura tenía que llegarte. El primer paso es asumirlo. El segundo es darte cuenta que a partir de este despertar no hay vuelta atrás, porque como decía, para el que logró despertar, volver a dormir es traición. Entonces, tener presente que no vas a volver a dormir, que algo ha cambiado, algo ha despertado, algo se ha transformado y algo se ha movido. Y solo crece lo que se mueve. Entonces, es asumirlo, saber que has despertado y que tu vida a partir de ahora probablemente sea muy diferente y empezar a buscar las herramientas que resuenen con vos, con tu alma y con tu historia para poder gestionar este despertar y ser la mejor versión de vos misma o de vos mismo. Cuando uno despierta se da cuenta que la misión del ser humano es darse cuenta que uno viene a este mundo con la misión de dejarlo un poco mejor de lo que lo ha encontrado. Esa es la misión de todos los seres humanos. Y cuando tomas conciencia de eso, obviamente querés dejarlo mejor. Entonces, llega a esa mejor versión de vos misma, porque el despertar es eso, darte cuenta de tu poder y de cómo podés transformar mundos y hacer revoluciones desde lo que habita dentro tuyo. Entonces, para mí las herramientas son aceptar la noche oscura del alma, respetar el proceso, darte cuenta que despertaste y que ya dormir no tiene sentido y empezar a gestionar las herramientas que te ayuden a hacer esa mejor versión para vos misma o mismo principalmente y después para el resto, para crear un mundo que te guste transitar y que estés orgullosa de haber dejado atrás al menos una huella. Así que la noche oscura del alma es muy necesaria y siempre viene la luz después de eso, porque la oscuridad es la ausencia de luz, pero dentro tuyo habita una inmensidad de luz, solo hay que sacarla de adentro y eso es lo que nos invita a hacer la noche oscura del alma. Sacar nuestra luz desde lo más profundo y entender que siempre fuimos luz. Y ahí es cuando cambia todo. Así que espero que te haya gustado muchísimo. Me podés contar si esto te ha despertado algo, si has pasado por tu noche oscura del alma y si has terminado de escuchar el podcast, me encantaría que me digas sí, lo escuchaste al final, tenés potencial o la verdad que dedícate a otra cosa, pero me serviría muchísimo porque nada, tengo muchas ideas, pero creo que la validación un poco también es lo que te empuja a decir, bueno, a la gente le está gustando lo que hago. Así que nada, te mando un beso gigante y nos vemos la próxima para hablar de despertar.